Dile conmigo al Señor en esta mañana: habla mi corazón, habla mi espíritu, habla, Señor, a mi entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase cómodo en esta mañana. Desde niño nos comenzaron a incubar un pensamiento a nosotros los varones, los hombres. Y fue que los hombres no lloran ante cualquier herida, sea emocional, o sea física, o sea cualquier tipo de circunstancia, dolor o cualquier momento difícil que estemos viviendo. Desde niños nos dijeron: los hombres no lloran. Fuimos creciendo y fuimos creciendo y fuimos creciendo. Y comenzamos a adentrarnos en vacíos de la vida, en momentos difíciles de la vida. Muchas veces comenzamos a crecer y así cuando íbamos creciendo, ibas creciendo consigo dichos vacíos, dichos paradigmas, laberintos emocionales. Y resulta que un hombre sano es el beneficio para toda una comunidad. No solamente es un beneficio para sí, un hombre sano, restaurado, no solamente se beneficia en sí mismo, sino que también es saludable para su esposa, para sus hijos. Aunque, pues por lo general en las iglesias siempre abundan más las damas, y de pronto esta palabra, aunque aparentemente esté dirigida solamente hacia los hombres, hay obviamente una intención también para usted como dama de poder entender a esa persona que Dios le ha puesto a su lado. Y le beneficia también usted entender este principio que vamos a estar hablando en esta maravillosa mañana. Cuando comenzamos a crecer junto con nosotros o junto al crecimiento, crecían nuestros vacíos. Muchas de las personas que conocemos han cometido cientos de errores. Un hombre vacío ha lastimado a una mujer vacía y ha producido hijos vacíos, carentes. La sociedad nos enseñó a tratar de llenar dichos vacíos con el consumismo, con las redes sociales, con las cosas materiales, con el dinero, por ejemplo. Hay mujeres que se han conformado con un hombre que, aunque está tan plagado de tantos errores, el hombre es un proveedor y eso la convierte ya de una u otra manera como en un campo de resistir y a su vez resignarse. Pero al final hay un vacío, se convierte el corazón se cubre de una tremenda coraza de insensibilidad que muchas veces es reflejado en el trato hacia los hijos. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, a los pies del Señor, lo primero que Dios desea es llenarnos. ¿Por qué Dios desea llenarnos? Porque en el momento que nosotros seamos llenos de su Espíritu Santo, no solamente todo vacío se va de nuestra vida, sino que también tenemos la capacidad de entender nuestro propósito y nuestro horizonte. Entonces, ¿cuál es el propósito de nosotros como hombres que estamos aquí en esta mañana y que a su vez vamos a bendecir y beneficiar a la persona que Dios ha puesto a nuestro lado? Diga conmigo: ser hombres fuertes y guerreros. A ver, pero dígalo convencido en esta mañana, querido caballero. A ver, yo creo que lo puede decir mejor. Una vez más, pero dígalo creyendo. Ahí vamos, el objetivo es que al final usted salga convencido de ese propósito. Cuando llegamos a los pies del Señor, hubo también un mal mensaje que nos transmitieron. Y este mal mensaje fue que ser lleno de Dios precisamente era solamente temblar o muchas veces hablar en lenguas
y ya. Decir que este es un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo es un error. Yo le voy a hablar bíblicamente en esta mañana cuál es el propósito de Dios, no solamente de llenarnos y ya. ¿Para qué Dios nos llena? ¿Por qué Dios nos llena? Primero analicemos quién es Dios a la luz de la palabra. En un 80% de la palabra del Señor nos muestra un Dios fuerte y guerrero. Un Dios que pelea nuestras batallas. Podemos ver a un Dios que no se rinde. Es un Dios constante, dice la palabra, no duerme el que guarda Israel. La palabra nos muestra y nos enseña que ese mismo Dios le hablaba a hombres que él formaba, o más bien hijos que creían en él, como en el caso de Josué, que le dijo: esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Quiere decir que es un Dios poderoso. Dice la palabra en Salmos que cuando Dios se pone de pie, sus enemigos huyen de delante de él. Porque es un Dios de autoridad. Es un Dios que dice la palabra que cuando él habla, la tierra tiembla. La palabra del Señor nos muestra que solamente Jesús, cuando llegó a aquel lugar, el endemoniado salió al encuentro y le dijo: ¿por qué me atormentas? Porque solamente la presencia de Jesús en ese lugar causó en el ambiente espiritual una transformación, y lo maligno no resiste lo que es de Dios. Pero hay algo tremendo en esto que te estoy hablando, y es que dice la palabra que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. O sea, Dios te hizo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, si Dios es un Dios fuerte y guerrero, ¿qué tendríamos que ser nosotros? Pero resulta, y así exacto, somos sus hijos. Ya como usted vio ahorita en el video, fíjese que un papá o el hijo se parecía siempre a su papá, ¿verdad? Esto es algo genético, algo normal, algo natural. Si somos hijos de Dios, no podemos confundir que Él nos hizo pasivos. Escuche esta palabra. No podemos nosotros confundir que si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, es solamente para venir a temblar en el templo y ya. Es un error pensar eso. Porque he conocido personas que aunque predican bonito, cantan bonito, hablan en lenguas y profetizan, son un desastre en su vida y en su casa. Son un desastre en su proyección como hombre. Son un desastre en su enfoque diario. Podríamos decir que aunque cante bonito, predique bonito, hable en lenguas, salte, ¿está lleno de Dios? No. Puede que Dios lo use. La Biblia dice que Dios utilizó la quijada de un burro en las manos de Sansón, ahora que no use un burro completo, ¿verdad? Entonces una cosa es que Dios lo use y otra cosa es que Dios lo llene. ¿Qué sucede cuando Dios llena a una persona? Vamos a la palabra del Señor. Voy a darte varios textos para los que están anotando, simplemente anoten, pero no los vamos a leer porque quiero enfatizarte el punto central. Por ejemplo, quiero primero hablarte un poquito de David. David, dice la palabra del Señor, que fue un joven con vacíos. Cuando creció David, tal vez muchas personas no lo tenían en cuenta. Los mismos hermanos, dice la palabra del Señor, le llamaron pícaro, le llamaron negligente. Cuando le fue a llevar el almuerzo, le dijo: ¿qué haces tú aquí? Sabemos que eres negligente, que eres pícaro. ¿Por qué viniste acá? Tal vez tenía un mal ambiente familiar David. Cuando el profeta fue a ungir al rey a la casa de David, dice la palabra que el padre muestra los hermanos de David, pero David lo dejó de último porque lo tenía como que en poco. En uno de los salmos David expresa y dice: en pecado me concibió mi madre, porque David a lo largo de los años tuvo algo tremendo, y es mostrar sus heridas y sus vacíos a la luz de la palabra. La palabra nos muestra
al mejor rey que tuvo la nación de Israel fue David. Hasta el día de hoy conocemos la historia de David. Pero así como nos muestra a David que era un gran guerrero, nos muestra los errores de David. Nos muestra que David tuvo hijos, pero fue un mal padre. Y no fue un mal padre porque David dijo, quiero ser un mal padre. Fue un mal padre porque David, así como luchó contra miles de filisteos y ganó cientos y miles de batallas, David tenía luchas internas. Es reflejado a la luz de la palabra en los salmos. Pero la Biblia no esconde eso de David. Todo lo contrario, lo muestra. ¿Por qué muestra las intenciones de David? ¿Por qué muestra las expresiones de David? Por una simple razón. Hasta que no reconozcamos que tenemos heridas, no seremos sanos. Todo aquel que no reconozca su error nunca va a crecer. Si una persona no reconoce que está enferma, no irá al médico. Para ir al médico usted tiene que reconocer que necesita un tratamiento. Pero hay personas que han crecido y nunca han reconocido que tienen vacíos en su corazón. Y cuando no han reconocido eso, han dañado el hogar, han dañado los hijos, han dañado el entorno, han dañado el trabajo, han dañado todo. Lo peor es que ni siquiera ellos cuenta se dan. David reconoció su debilidad, su fragilidad. David sabía que él necesitaba cada día más de Dios. Él decía, Señor, límpiame cada vez más y más de mi maldad, porque mi pecado me precede. Pero el Espíritu de Dios llegó sobre David. Y dice la palabra que David mató a cientos y miles. Aquí viene algo que te quiero hablar. Si Dios es un Dios de poder y de victoria, ¿por qué entonces David tendría que luchar? La Biblia nos muestra la historia de un ángel que en una noche mató miles, en una noche un solo ángel. ¿Por qué Dios no mandaba ese mismo ángel en todas las batallas que tenía la nación de Israel? ¿Por qué Dios le dijo, en este caso a Josué, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente? ¿Por qué Dios le dijo a Josué, pelea y conquista Jericó? La primera ciudad que conquistó, en este caso Josué, fue Jericó. ¿Por qué Dios le pidió eso? Porque como un padre real que ama a su hijo, desea que su hijo sea formado en los principios que él considera que son importantes. Y uno de los principios que Dios quiere que tú y yo consideremos en esta maravillosa hora es que tenemos que ser fuertes y guerreros. Porque la vida no es fácil. Porque nada es fácil, nada es regalado. Y tenemos que ser fuertes y guerreros. Porque si no somos fuertes, siempre nos vamos a sentir frágiles. Siempre seremos las víctimas. Todo el mundo querrá matarme y pobrecito de mí, estoy solo o estoy sola. Ni Dios me escucha. Porque somos frágiles. Pero cuando usted es fuerte, usted sabe hacia dónde va. Usted sabe cuál fue el propósito de Dios en tu vida y tienes que ser guerrero para ir a pelear y a buscar lo que Dios ha prometido para ti. Es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Y dice la palabra, por ejemplo, en Jueces capítulo 15, verso 9, que cuando el Espíritu Santo de Dios vino sobre Sansón, la palabra nos muestra y dice que este se convirtió en un gran guerrero. En Jueces capítulo 3, verso 10, dice la palabra que cuando el Espíritu Santo de Dios llegó sobre Otoniel, y dice, y lleno del Espíritu Santo, subió o salió a la guerra. Si usted analiza estos pasajes, no dicen lleno del Espíritu Santo temblaron. Confundimos lo que habla en Hechos cuando dice la palabra que vino sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. Y te quiero aclarar en esta mañana o interpretar a la luz de la palabra por qué fueron llenos del Espíritu Santo de esa manera. Porque el mismo Jesús le dijo,
a causa de mí serán perseguidos, a causa de mí a muchos matarán, a causa de mí serán apedreados, a causa de mí por llevar la palabra serán vituperados. Por eso tienen que ser llenos del Espíritu Santo, porque necesitan pelear, necesitan ser fuertes, necesitan guerrear. Por eso fueron llenos del Espíritu Santo. No fueron llenos del Espíritu Santo solo para simplemente decir, yo soy un hombre de Dios y estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Y eso qué? ¿Verdad? La palabra nos muestra, por ejemplo, en Jueces capítulo 6, verso 34, que cuando el Espíritu Santo de Dios tomó posesión de Gedeón. Y a veces nosotros miramos estas películas de posesiones y decimos, wow, una persona, una mujer está poseída, un hombre está poseído. Recuerda, Satanás es una vil copia de las cosas que Dios hace. Y a veces pensamos que las posesiones solamente están en las personas que no conocen a Dios, pero dice la palabra del Señor que Dios también posee a sus hijos. Es la presencia de Dios dentro de la vida de una persona. Eso es una posesión de Dios. Y si el enemigo a través de una persona poseída hace desastres, ¿qué haría una persona poseída por la presencia de Dios? Lucharía, avanzaría. ¿Pero hacia qué? ¿Por qué o para qué? Ya usted va a entender conmigo en esta mañana. En Jueces capítulo 11, verso 29 dice la palabra que cuando el Espíritu de Dios poseyó la vida de Gestep, este comenzó a ganar, a luchar. Y Dios le dio la victoria porque para eso fue poseído por Dios. En 1 Samuel capítulo 16, verso 13 dice, el Espíritu del Señor vino sobre David. Y cuando David luchó contra Goliat le dijo, yo voy en tu contra, David, en el nombre del Señor. Estaba lleno de la presencia de Dios. Queda claro entonces que cuando Dios está o llena la vida de un hombre, de una mujer, no lo hace para que esta persona solamente tiemble en un culto, no lo hace para que una persona solamente de pronto predique bonito, no lo hace nada más para eso, lo hace para que sea un fuerte guerrero para luchar por un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Todos estos hombres fueron llenos de Dios para luchar a favor de la nación de Israel, donde estaban sus hijos, sus esposas, donde tenían el trabajo, tenían su alimento, donde tenían su familia, su templo, donde tenían todas las cosas que Dios les había dado. Mientras que usted no entienda que Dios te llena por su presencia para que pelees por los tuyos, estarás peleando contra los tuyos y no por ellos. Hay personas que no entienden que la llenura del Espíritu Santo de Dios no es que seamos pasivos. La pasividad fue uno de los pecados más letales que la Biblia menciona. Una cosa es ser pacificador y otra cosa es ser pasivo. Dice la palabra que cuando en Génesis capítulo 3, que cuando Eva, dice la Biblia, comió del fruto, corrió y le dio a Adán. Y Adán, siendo un hombre pasivo, simplemente comió del fruto. ¿Por qué Adán no le dijo a Eva, usted desobedeció a Dios? Y verá Dios qué hará contigo, pero yo me mantengo. Simplemente accedió, porque a veces confundimos con que cuando somos hombres o mujeres de Dios, somos personas que nos tenemos que dejar maltratar, llevar por las corrientes hacia donde queramos, donde todo el mundo quiera llevarnos ahí, porque somos gente de Dios. Es un error pensar así. Cuando usted es un hombre o una mujer de Dios, usted pelea por sus hijos con el que tenga que pelear. Pastor, pero ¿cómo voy a pelear yo a puños? ¿Quién dijo que a puños? ¿Acaso la gente de Dios es gente que no piensa? Pero no te puedes quedar allí. No te puedes quedar desapercibido. Mira, el sistema está tomando a nuestras familias muchas veces y lo está envolviendo en tantas aberraciones, que hay tantas personas que creen que están peleando una vida espiritual por sus hijos solamente orando. Y la Biblia enseña y dice que cuando Moisés llegó a cruzar el mar, dice la Biblia, comenzó a orar y Dios le dijo a Moisés, ¿por qué oras?
Y usted va a decir, pastor, pero ¿cómo así? No le estoy entendiendo. ¿Es malo orar? No es malo orar. Es malo que solamente ores y no hagas. Porque si nosotros nos basamos en la fe dice la palabra que no solamente es creer, sino también hacer. Una fe sin obras es muerta. La fe tal vez es un vehículo, pero si el vehículo no tiene gasolina, ¿sirve de algo? No sirve de nada. Entonces, usted necesita esa gasolina que es el Espíritu Santo de Dios y usted hace andar el vehículo. Mientras que usted no entienda eso, usted va a culpar a Dios porque cada vez que ora, como no haces nada, no sucede nada. Entonces tú puedes orar por tus hijos, pero si tú no le pones a tus hijos o no le quitas el wifi a las 9 de la noche, no va a pasar nada. Tú puedes orar por tus hijos, pero si no levantas a las 5 o 6 de la mañana a ese que se levanta a las 2 de la tarde, no va a pasar nada. Nadie dijo amén, pero usted sabe que es lo que Dios nos habla en su palabra. Tú puedes orar, en este caso el varón, puedes orar por empleo. Hay personas que, hay alguien que me llama la atención. Todos los días me dice, me escribe, me dice, pastor, estoy orando por empleo, pero todos los días, hace tanto tiempo. Y a mí me causó curiosidad y yo le pregunté, pero has metido, ¿cuándo fue la última vez que metiste una solicitud? Me dijo, hace rato. Le dije, ¿por qué no la has metido? Todos los días métela, así como me mandas un WhatsApp, todos los días mete una hoja de vida. Entonces, la pasividad que a veces nosotros creemos que es esperar en Dios, se convierte realmente en un flagelo, se convierte en un látigo para nosotros mismos. Dios nos llena de su presencia para nosotros ser fuertes guerreros, para avanzar, para luchar. La Biblia nos narra la historia de Jesús y dice la palabra que cuando Jesús iba entrando al templo, encontró los mercaderes afuera. Ay, pastor, pero hoy que hay un festival gastronómico, esto lo editan los muchachos ahorita, menos mal que no estamos en vivo. ¿Cómo es que usted va a ofrecer o va a hablar de los mercaderes afuera vendiendo afuera comida? Y hay un pensamiento muy personal, y es que cuando una persona quiere tocar un tema bíblico, yo no le quemo tiempo si la persona realmente lo hace para contiendas. Porque yo conozco muchas personas que para contender buscan textos solo para crear ambiente. Yo no le pierdo el tiempo a esa persona, porque no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Pero si una persona se acerca con el deseo de aprender, me dice, pastor, explíqueme esto. Yo me tomo el tiempo hasta que esa persona le quede claro. Y hace un tiempo alguien me dijo allá afuera, ¿por qué no me gusta cuando venden cosas? Porque la Biblia habla de eso. Resulta que Jesús se tomó el tiempo y tomó 3 cabullas, ni siquiera cordoncitos. Dice la Biblia, tomó tres cuerdas y las ató e hizo una trenza. Para hacer esto, Jesús tuvo que analizar, buscar, procesar. Yo me imagino que Jesús dijo, ¿dónde habrá una cuerda por aquí? Me imagino a Jesús decir, ok, aquí voy a hacerla, con una no le va a doler a esta gente. Voy a ponerla triple. Y comenzó Jesús a armar su trenza. Y miraba y contaba, bueno, hay 5 allá, 3 acá. Bueno, esto tiene que ser largo porque les voy a dar una limpia a todos. ¿Por qué Jesús lo iba a hacer de esa forma? Resulta que la cultura judía nos muestra y nos enseña que cuando una persona pecaba, la persona tendría que 7 días antes comprar un cordero, comprar la ofrenda que iba a presentar por expiación de su pecado. Y durante 7 días esta persona tendría que alimentarla lo suficientemente para que dicho animal fuese engordado, como la Biblia dice, tendrías que engordar la ofrenda. O sea, durante 7 días tenías que darle, si fuera un cordero, una paloma, lo que fuera. Tendría que darle buena comida. 2 días antes de presentarla, tendría que amarrarla en una piedra al lado donde esta persona durmiera, para que, como lo dice David precisamente en el Salmo, en la noche mi conciencia me habla, y el Espíritu Santo de Dios utiliza la conciencia para hablarnos. Entonces, cuando la persona se acostaba y sentía el olor, sentía la presencia de ese animal allí, la persona tendría que entrar en razón y decir, por mi pecado,
este animalito inocente tiene que morir. Eso lo tendría que hacer durante 7 días antes. ¿Qué sucedió? Que entonces muchas personas, por el afán y la ansiedad, y decían, no hay tiempo para eso, nosotros mejor entramos, llegamos a la puerta del templo, compramos el animalito, lo presentamos allá, nos vamos y seguimos pecando. A eso fue que Jesús dijo, esto no es así. Pero no era por vender en la puerta como tal, era la forma en que estaban vendiendo. Era resolviéndole las cosas al mismo pueblo, facilitándole todas las cosas, violando lo que precisamente el mismo Dios había estipulado. Y dice la palabra que Jesús, cuando toma ese látigo, comenzó a pegarles a todos. Pero dice la palabra que Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Entonces, la autoridad y la presencia de Dios sobre la vida de Jesús lo llevó a darle rejo a todo el mundo. Se supone que si era el buen pastor, ¿por qué tendría que hacer eso? Lo lógico era que le dijese a las personas, querido amigo, sé que no conoces de Dios, pero soy un ungido del Señor y te quiero decir que estás haciendo las cosas mal. Si eres tan amable, ¿por qué no te quitas y ruédate para allá? No. Hay momentos donde usted y yo tenemos que sacar lo que Dios nos ha dado. Le gusta el que le quiera gustar y el que no también. Hay momentos que usted tiene que hablarle al que le tiene que hablar firme. Aunque te digan, y eso que eres evangélico, me importa. Pero las cosas son como son. Entonces es ahí donde Dios te va a respaldar si estás lleno de su presencia. Porque tú no estás peleando por pelear. Tú no estás mostrándote como un hombre, una mujer fuerte, guerrera, solamente para que te vean. Tú estás peleando por lo que el Señor te ha entregado. Y ante eso, tú no puedes negociar con nadie. No puedes negociar con nadie. Tienes que hacer valer lo que Dios ha plantado para ti. Ahora, la pregunta es la siguiente. Cuando nosotros no hacemos eso, ¿qué pasa con nosotros? Cuando nosotros no asumimos nuestro propósito, cuando no hemos desarrollado lo fuerte, lo guerrero, ¿qué pasa entonces? Diga conmigo, existe el desierto. Y cuando existe el desierto, te digo algo, el desierto lo puedes evitar. La sequía la puedes evitar. Pero así como lo puedes evitar, también puedes durar años en el desierto hasta que entiendas. Cuando Dios le habló al pueblo de Israel precisamente, o cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, el pueblo de Israel, si hubiese obedecido a Dios, hubiese durado solo 8 días caminando. Si hubiese amado a Dios de verdad. Pero el pueblo de Israel no amaba a Dios. El pueblo de Israel amaba la buena comida, amaba las cosas terrenales, amaba las cosas materiales. Entonces, ¿qué hizo Dios? A la gente idólatra, a la gente débil, a la gente frágil, a la gente que quería regresar a Egipto, Dios los hizo pasar por el desierto. ¿Para qué? Dice Deuteronomio capítulo 8, verso 1, para afligirlos, para ver qué había en su corazón. ¿Y sabes qué más hizo Dios? Aquellos débiles y frágiles murieron en el desierto. Es ahí donde tiene sentido esa parábola que dice que al que más tiene, más se le da, y al que no tiene, lo poco que tiene, se le será quitado. Usted tiene delante de Dios un compromiso grande y es despegar. Usted no puede ser una persona que estés pasando por el momento difícil y estés culpando a la presidencia, estés culpando a la alcaldía, estés culpando a tu esposo, a tu esposa. Tú no puedes culpar a nadie, tienes que sacudirte. Tienes que pelear por lo que Dios te ha dado. No puedes andar culpando ni siquiera al mismo diablo. Porque el mismo Dios utiliza el diablo para que tú y yo podamos crecer. Entonces, cuando no entendemos eso, lo que hace Dios es que nos mete por el desierto. Y precisamente la palabra en Deuteronomio 1:28 nos dice que cuando Dios metió al pueblo en el desierto fue porque ellos no quisieron pelear. Eso está en Deuteronomio 1:26. Dile al que tienes a tu lado, Dios nos está desafiando.
Ahora, la palabra del Señor nos dice que ¿quiénes arrebatan el reino de los cielos? ¿Los pasivos? No confundamos pacificador con pasivo. Nunca usted va a encontrar en la Biblia que un hombre de Dios es un pasivo. Siempre va a encontrar que es un pacificador, que es todo lo contrario a ser pasivo. El pacificador lo que hace es que revuelve todo para encontrar la paz. El pasivo es aquel que deja que todo el mundo lo pisotee, porque él es un pasivo. Qué cosa tan tremenda. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, dice en Mateo 11:12, dice que el reino de los cielos sufre violencia. Y solamente, ¿quiénes? ¿Quiénes lo arrebatan? Los pasivos. No, señor, los violentos. Porque estamos en un lugar donde si usted no es fuerte y usted no es guerrero, usted no avanza. El hombre fuerte y guerrero es amable, amoroso con su mujer, con sus hijos, pero es todo un valiente defendiendo lo que Dios le ha dado, defendiendo lo que Dios le ha entregado. Entonces nos impone el sistema que nuestros hijos tienen que tener una libre expresión. Pero resulta que si usted le dice a un hijo, bueno hijo, exprésate con tranquilidad, ¿quieres ir al colegio? No. ¿Quieres ir a la universidad? No. ¿Quieres tomarte la sopa con verduras? No. ¿Qué te provoca? Pizza, Netflix. ¿Qué más quieres? Un iPhone 15. ¿Qué más te provoca? Paseos. ¿No quieres trabajar? No. Eso se llama apoyar la libre expresión del niño. Pero si usted es un padre, una madre con un principio de Dios, usted tiene que ser fuerte y guerrero para decirle al sistema, este es mi hijo. Y yo lo tengo que educar con los principios que Dios me ha dado. No como lo venga a imponer un sistema corrupto, dañino, diabólico. Y para eso se te va a levantar Raimundo y todo el mundo. Y si corregiste a tu hijo y le diste un chancletazo, un correazo, hasta el bienestar te llega a tu casa. Por eso tienes que ser fuerte y guerrero. Porque estás peleando por lo tuyo. Gústele al que le quiera gustar. Pero el sistema te está diciendo, sé pasivo. Sé pasivo, deja que tus hijos hagan lo que quieran, lo que les dé la gana. Tú eres un buen padre, tú eres una buena madre. ¿Por qué vas a molestarte en molestar o en afectar a tus hijos? Por ejemplo, en Santiago capítulo 4, verso 7, la palabra nos muestra a un padre que enfrenta a sus hijos para formarlo. Dice la palabra, someteos a Dios, o sea, está Dios formando al hijo a la obediencia. Y Dios, mira lo que hace. No le evita al hijo, a nosotros como hijos de Dios, no nos evita una confrontación contra Satanás. Todo lo contrario, nos dice resistir. Porque como Dios es el buen Padre eterno, Él no va a dejar que Satanás nos tiente. Que no se nos, mejor dicho, que no se nos cruce. Porque Él nos ama tanto. Eso no lo hace un buen padre. Un buen padre nos enfrenta ante las adversidades, ante los problemas. Y dice la palabra, someteos a Dios. O sea, sujétate a tu Padre eterno y resiste al enemigo. Y Él huirá de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros somos padres pasivos, estamos nosotros automáticamente cavando una tumba de deshonra para nosotros mismos. Tú sabes que Dios le preguntó a un hombre y le dijo, ¿por qué has puesto a tus hijos por encima de mí? Dios se lo preguntó a un hombre, pero también se lo pregunta a las madres. ¿Por qué has puesto a tus hijos por encima de mí? Porque si nosotros queremos una victoria, la victoria no te la van a dar tus hijos. La victoria no te la va a dar tu esposa, tu esposo. La victoria te la va a dar es Dios. Y Dios te va a dar la victoria es para que saques adelante a tu familia, a tus proyectos, a todo lo tuyo. Pero resulta que Dios, en 1 Samuel capítulo 2, verso 29,
la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Póngase de pie en esta hora. Dice, ¿por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y las ofrendas que yo he ordenado a traer a mi santuario? Está hablando nada más y nada menos que de los hijos de Elí. Personas trataban en poco lo que Dios había llevado o Dios le había dado al pueblo para ser llevado a la casa de Dios. Pero te voy a decir algo, amada iglesia. ¿Quién es el que ha abierto los cielos para tu vida y tu familia? ¿Quién? Entonces, cuando Dios te entrega algo y tú no lo haces valer en tu casa, tú lo que le estás diciendo a tus hijos es: desprecien lo que Dios me ha dado. Si tu hijo le regalaste algo y tu hijo lo dañó, lo reventó, no creas tú que vas a agradar a Dios cuando vas corriendo y se lo vuelves a comprar. Estás enseñándole a tus hijos a despreciar las cosas que Dios ha entregado. Y si su hijo de pronto no valora el esfuerzo suyo, está terrible la cosa. Porque el mejor regalo para un padre no es una colonia, no es un reloj, no es una cadena de oro. Es el respeto y es la honra de los hijos hacia su vida. Es la forma en cómo el padre se siente realizado al ver que sus hijos, aunque no le den nada, sus hijos han crecido bajo el temor y el principio de Dios. Y cuando usted esté delante de Dios, ellos tendrán que rendirle cuentas a Dios por si le dieron o no le dieron. Pero usted cumplió como padre en formar hombres y mujeres del Señor. Y Dios le dijo al profeta, le dijo: ¿por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel? Entonces pensamos primero en nuestra familia y quitamos a un lado al Padre eterno. Póngase cómodo en esta mañana. Yo me siento afortunado de tener mis hijos y mi familia, pero solo Dios es testigo que aunque mis hijos cometen tantos errores, donde yo no hubiese puesto a Dios primero, ya mis hijos ni sirvieran, ni existieran, con tanta basura que el sistema ofrece. Y que siguen cometiendo errores, pero ahí estoy, apretándolo. Pero primero es Dios. Primero es Dios. Primero es Dios. Si un joven que está en esta hora aquí desafía a su padre, poniéndolo en aprieto y haciendo que su padre escoja entre Dios y él, dice la Biblia, los días le serán acortados a esos hijos. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Y si usted como padre le quiere cortar la vida a sus hijos, enséñenle y apoye su falta de respeto hacia usted. Usted les cortará la vida a ellos automáticamente. Háblele a sus hijos como un hombre y una mujer de Dios, como un hombre y mujer fuerte y guerrera o guerrero. No tengas miedo porque Dios te va a respaldar. No tengas miedo de decir las cosas que tienes que decir, porque Dios va a ver en tu corazón el deseo de agradarle a Él. Le gusta el que le quiera gustar o no le gusta el que no le quiera gustar. Usted tiene un compromiso de delante de Dios. Y usted no puede andar pensando en complacer a todo el mundo. Su prioridad es Dios. Yo prefiero agradarle a Dios aunque el hombre me aborrezca. Y yo prefiero la honra de Dios aunque el hombre me odie. Pero primero es el Señor. Y muchas personas no entienden esto. Y mucha gente querrá que el pastor le agrade a ellos. Se quedará esperando. Yo prefiero agradarle al Señor. Y aún a mis propios hijos le he hablado esto. Y se los he dicho a todos mis hijos. Y le he dicho, primero es el Señor. Y a veces de pronto mis hijos como adolescentes, cuando cometen sus errores porque son jóvenes, los aprieto. Y a veces hay personas que me han dicho, pero es que son unos pelados. Por lo mismo, porque son unos muchachos que hay que orientarlos. El mejor regalo que Dios te da en esta mañana es una palabra de desafío. Tienes que ser un hombre, una mujer fuerte, guerrera. Dios no se complace de gente techo cristal, que uno le dice 2, 3 palabritas y se derrumba. Dios quiere que seas fuerte porque la vida es fuerte. Si tú no aprendes a ser fuerte, no vas a lograr nada. Y aun cuando tus hijos se enfrenten contigo en un tema delicado,
tienes que hablarle con firmeza. Y aún así muchos se van a molestar en tu contra, pero tú tienes que mantenerte firme en el Señor.